y en algunas de las ocasiones me tocó el gran privilegio de estar aquí para compartir esta palabra. El día de hoy no era precisamente que yo estuviera programado para estar aquí, pero el día que mi hermano Arturo me avisó que si pudiera estar el día de hoy, tardé solamente una fracción de segundos para decir que sí. La verdad que es un gran privilegio y un gran gozo hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro Dios. ¿A quién no le da gusto hablar del Señor Jesús? Amén. Es hermoso la vida que Él nos dejó, el legado que Él nos dejó. Y pues qué gran privilegio. Y la verdad que el estar aquí el día de hoy para mí es un gran privilegio, mis hermanos. Estoy agradecido con Dios, y lo digo con el corazón en la mano, estoy agradecido con Dios por este privilegio, la verdad, se los digo. Y el día de hoy precisamente nos corresponde el penúltimo capítulo del libro de Lucas, que es el capítulo 23. Para quienes no han estado algunas veces aquí, el día de hoy, en este horario, se trata de un estudio, es un estudio bíblico y le llamamos el libro de Lucas versículo por versículo. Algunos capítulos de este libro tan hermoso de Lucas, que yo digo es un evangelio maravilloso porque se trata de una persona muy preparada, que por cierto él no fue apóstol, Lucas, fue un seguidor del Señor Jesús, fue un cristiano convertido al Señor y con tanta fuerza llegó a su conversión que él, al ser una persona tan preparada, se puso en forma tan diligente a investigar y hacer un estudio, podríamos decir, científico, histórico, de todos los acontecimientos y los detalló de una forma tan minuciosa y yo lo puedo decir, tan literaria, porque cuando a una persona le gusta leer algún libro, pueden disfrutar de este evangelio tan hermoso que detalla en una forma tan literaria, tan hermosa. La verdad que yo he disfrutado este estudio tan bello del libro de Lucas. Y tratarse de eso, precisamente de un estudio minucioso, algunos capítulos son muy extensos. Por ejemplo, el capítulo primero, 80 versículos. El, el capítulo anterior, por ejemplo, el Lucas 22, fueron 71 versículos. Y si en una sola noche pretendemos leer todo el capítulo, tenemos que irnos no tan despacito, porque en cada pequeño pasaje son estudios de semanas realmente, pero lo que quisiéramos aprovechar el día de hoy es tratar de sacarle el mayor provecho posible. Nuestro capítulo 23 del libro de Lucas tiene más de 50 versículos, así es que imagínense, vamos a tratar de aprovechar el tiempo y sacarle el mayor provecho posible a nuestro estudio de Lucas. Y justamente el día de hoy se trata de un capítulo muy importante en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Un capítulo que podemos decir tiene tiene un algo especial en nuestra vida como cristianos, en nuestro corazón, porque vamos a ver unas situaciones difíciles que pasó en su vida, en su ministerio, el Señor Jesús. Y si nosotros nos metemos profundamente, podemos sentir un encuentro de emociones tremendo, pero vamos a tratar de identificar esas emociones, pero a la vez recibir el gozo de la salvación del Señor. Eso es lo que le quiero rogar al Espíritu Santo, que nos ayude el día de hoy y que abra nuestros oídos, nuestro entendimiento, que abra nuestra mente y que el Espíritu Santo esté aquí ministrándonos para entender esa parte tan importante del capítulo 23 del libro de Lucas. ¿Están conmigo, mis hermanos? Entonces vamos a rogarle al Señor. Padre, muchísimas gracias por este privilegio de estar aquí, Señor, para leer y entender tu hermosa y bendita palabra, Señor.
Te queremos rogar en el nombre glorioso de Cristo Jesús, que en tu palabra, Señor, el día de hoy nos ministres, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva aquí en cada uno de nosotros, Señor, que nos use como instrumentos, Señor, que unja nuestros labios, Señor, y que nuestros oídos, Señor, estén atentos a lo que tú quieres dar, Señor, a lo que tú quieres iluminar en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor, mi Salvador. Bendito seas. Bendito seas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, nada más para recordar, estábamos en los capítulos recientes, ¿verdad? Y más concretamente en el capítulo anterior, viendo ya el pasaje donde se acercaba el tiempo en que el Señor Jesús iba a ser entregado ya a las autoridades, y se llegó el momento de la última cena que conocemos así, ¿verdad? La cena donde Él se reunió en la Pascua con sus discípulos y les dio ese gran significado, lo que acabamos de hacer hace unos minutos, que acabamos de hacer, de estar compartiendo la cena del Señor, y tuvimos ese privilegio hace unos minutos, ¿verdad? De tener esa parte de la liturgia tan importante, ¿verdad? De recordar el pacto y recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Y llegó el momento después de esa última cena donde el Señor fue aprehendido por las autoridades porque uno de sus más cercanos colaboradores, uno de los apóstoles, nada más y nada menos que lo traicionó y lo vendió ante sus enemigos que querían destruir su vida. Fue y lo vendió por unas cuantas monedas. Y pues imagínense este capítulo que trata ya de ese juicio que le entablaron al Señor injustamente, pero después de esa gran traición. Y aquí vamos a identificar esa otra gran parte de la traición de parte de su pueblo. ¡Qué tremendo! Bendito sea Dios. Y entonces el capítulo 23 del libro de Lucas habla precisamente de los juicios que estuvieron entablando en contra del Señor. Y pues la otra parte tan importante, el sacrificio que se hizo de su vida cuando fue crucificado. Imagínense, este es el contenido de este capítulo. Qué gran contenido. Bendito sea Dios por su palabra. Amén. Y vamos yéndonos concretamente ya al capítulo 23 del libro de Lucas, desde el versículo 1, donde habla en esta primera porción. Dice el versículo 1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Habla precisamente toda la muchedumbre de ellos. ¿De ellos quiénes son? Su pueblo. ¿De ellos quiénes son? Su pueblo escogido. El pueblo por el que él había hecho tantas cosas y tantos milagros y tantas situaciones, que había demostrado el poder de Dios. Ahora esa muchedumbre de ellos lo estaban llevando ante Pilato a un juicio. Dice el versículo 2, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le respondió, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, le dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Aquí, fíjense lo que estaba sucediendo. Una persona extraña a su pueblo, al pueblo escogido de Dios, una persona extraña completamente. Estaba diciendo, ningún
delito encuentro en él. Yo veo que él es completamente inocente. Una persona extranjera, una persona extraña, una persona rechazada por parte del pueblo de Dios para poder acercarse a buscar a Dios tan solo en sus atrios, en su templo. Eran excluidos. Pero esta persona excluida estaba reconociendo, no hallo ninguna culpa en él. Mas los suyos, el pueblo escogido, el pueblo especial, ahora estaban siendo totalmente, podríamos decir, literalmente traicioneros delante de Dios. Y lo estaban traicionando y lo estaban acusando falsamente. Y esa era la gran paradoja que estaba sucediendo en este momento. Dice el versículo 6, entonces Pilato, oyendo decir, ¿Galilea? Preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén, en la misma ciudad donde se encontraban todos ellos. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Al llevarlo, dice Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Recordemos en los capítulos recientes que se estaba hablando y se estaba conociendo y se estaba viendo que ante tantas cosas, tantas maravillas que había hecho el Señor, su fama había crecido grandemente. Entonces tantas personas conocían ya del Señor. Y por lo tanto, al ser una persona tan famosa, llegó a los oídos también de los extranjeros. En este caso también, en el caso de Herodes, y que no solamente, no precisamente que él tuviera el deseo de conocerle y convertirse y seguirle y servirle, sino que realmente lo estaba haciendo con una curiosidad, quería satisfacer en su ego de gobernante, quería satisfacer la curiosidad. Quiero verle que haga. Él en su mente estaba imaginando, ha de ser un mago que hace maravillas, hace señales, y él pretendía ver alguna señal de parte de él. Tenía muchas ganas de conocerle, pero no sabía verdaderamente quién era Jesús. Dice el versículo 9, y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Aquí lo que estamos viendo era otro juicio más que le estaban entablando. Ahora ya no era delante de Pilatos, ahora delante de Herodes. Era otro juicio. Y también estaban, dice la palabra de Dios, con vehemencia, es decir, con tanta dedicación, con tanta fuerza, con tanta voluntad, acusándole para encontrar que él fuera sentenciado a muerte verdaderamente. Entonces Herodes, dice el versículo 11, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole con una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Herodes al no ver satisfecho su ego y verle hacer una señal delante de él, diciendo, yo soy el gobernante, entonces él va a hacer una señal delante de mí porque yo como gobernante le voy a ordenar y va a hacer una señal delante de mí. Estaba totalmente equivocado. El Señor permaneció callado y no sucedió nada. Pero su pueblo le siguió acusando, tratando de encontrar una culpabilidad. Pero al no ver satisfecho Herodes en su ególatra
en su ególatra pensamiento, al no haber satisfecho, pues lo regresó ante Pilato, nuevamente a otro juicio más. Dice el versículo 13. Bueno, ahí quiero nada más encontrar un pequeño detalle en este versículo 12. Pilato y Herodes, por situaciones políticas, por egocentrismo entre ellos como gobernantes, había una enemistad, había una situación de distanciamiento entre ellos. Pero después de ese hecho, nuevamente volvieron a ser amigos. Ese hecho yo lo puedo considerar, estuvo Jesús entre ellos dos y hubo un gran milagro de reconciliación entre ellos. Aunque no lo merecían como ninguno de nosotros se hubiera merecido realmente también esa misericordia, pero al haber estado tan solo a la presencia del Señor, se produjo un milagro involuntariamente para ellos. Pero la presencia sola de Dios hacía grandes cosas entre las personas y en esto yo considero realmente hubo una reconciliación milagrosa porque Dios estuvo entre ellos presente, amén. Les alcanzó parte de esa gracia tan maravillosa que es la presencia de Dios. Vamos al versículo 13. Una vez que fue regresado a otro juicio ante Pilato, dice el versículo 13, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndolo interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que ustedes le acusan. Imagínense nuevamente él recordando que no les dije yo antes que él era inocente, que no lo mandaron ante Herodes y también no encontró culpa en él. Ahora, nuevamente este hombre extranjero, este hombre que era rechazado, no digno de acercarse a Dios, estaba diciendo, es inocente. Dice, y ni aún Herodes, el versículo 15, y ni aún Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Y estaba entonces tratando de dictar una sentencia. Le soltaré pues, después de castigarle. Y tenía necesidad, dice el versículo 17, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Obviamente en su mente estaba, como les tengo que soltar un reo, les tengo que soltar un prisionero, tal vez los de su pueblo tengan misericordia de este hombre a quien yo no encuentro ninguna culpa. Y tal vez ellos quieran que hoy que se acercan las fiestas, les suelte a este reo. Pero, oh sorpresa, vamos al versículo 18 y fue todo lo contrario. Dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Versículo 19, este día había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Y les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este hombre. Ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Nuevamente insistiendo con ellos. Dice el versículo 23, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Haciendo un pequeño paréntesis, me gusta mucho como dice el capítulo 19 del libro de Juan, donde este mismo Pilato agarra y les dice, he aquí vuestro rey. Realmente una persona extranjera diciéndole, aquí está el rey de ustedes, he aquí vuestro rey.
Es aquí a quien yo lo estoy entregando en este momento. Pero ellos no quisieron escuchar esa voz. No quisieron escuchar más que seguir tratando de sentenciarlo. Dice el versículo 24, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Dice el versículo 25, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y por homicidio, a quien habían pedido y entregado a Jesús a la voluntad de ellos. Es decir, prefirieron dejar libre a un homicida, a un líder de rebelión del pueblo, y prefirieron a este hombre inocente, al Señor Jesús, en ese tiempo, libre de culpa, libre de todo delito, que fuera crucificado, que fuera entregado a muerte. Ahí es donde viene ese encuentro en las emociones de nosotros, ¿verdad? Si usted en este momento siente un dolor o siente algo triste por esa situación, está en lo correcto. Somos cristianos y nos duele lo que haya acontecido con el Señor. Pero sin embargo, si nosotros nos acercáramos al Señor y le dijéramos, Señor, ¿qué sentías tú en ese momento? ¿Qué estaba en tu mente en ese instante? Señor, esa traición que cometieron contra ti, tu pueblo a quien tú les diste tanto beneficio, con quien tantos milagros hiciste, sanidades, prodigios, tanta palabra tan hermosa de consuelo que les estuviste dando, y ellos mismos que un día te habían estado adorando y alabando y ahora te estaban traicionando, ¿qué sentías, Señor? Si le preguntamos al Señor, realmente en su corazón había algo diferente a lo que nosotros podemos sentir. ¿Y por qué razón? Porque el Señor, al estar viendo toda esa traición, estaba viendo también la misericordia que se iba a abrir a todos nosotros. Al momento de que su pueblo mismo, el pueblo escogido, lo estaba rechazando, era necesario, era indispensable que sucediera esa traición. Era indispensable que sucediera ese rechazo, esa situación delante del Señor, para que al momento de que ellos fueran rechazados, entonces la misericordia fuera abierta a todos los gentiles, entre ellos nosotros. Fíjense, nosotros que vivimos en México alcanzamos esa misericordia por ese hecho de que fue rechazado el Señor. ¿Se imaginan esa gran, importante situación que se dio en este momento? Entonces, si nosotros le preguntáramos al Señor, Señor, ¿qué sentías? Yo me siento triste de ver esta escena, pero si le preguntáramos al Señor, era necesario porque por medio de esto, ahora sí, los pueblos de otras naciones fueron salvos. Imagínense el plan maravilloso de Dios. Ahora su pueblo escogido lo rechazó. Entonces su pueblo de México, su pueblo de Europa, su pueblo de África, su pueblo de tantas naciones recibió la salvación del Señor. Qué tremendo, ¿no? ¿Se imaginan ese encuentro de ese contraste de emociones? Ahora podemos sentir un tanto de gozo y de alivio por esta situación. Gloria al Señor. Si en este momento usted siente ese encuentro de emociones, está en lo correcto, mi hermano. El Señor fue rechazado. El Señor fue traicionado. Pero sin embargo, en medio de todo eso, alcanzamos nosotros misericordia por medio de esta situación. Qué tremenda paradoja realmente encontramos en esto, ¿verdad? Sigue narrando este hermoso capítulo 23 del libro de Lucas. En el versículo 26 continúa el juicio y dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo,
y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también, bueno, me detengo aquí en este versículo 31 para decir, si esto se estaba haciendo donde él había hecho grandes prodigios, grandes milagros, grandes sanidades, ¿qué no se hará en una tierra árida donde no conocen al Señor? Donde no conocen verdaderamente la salvación de Dios. En estos días, ¿cuántas personas hay que no conocen todavía y que están esperando que nosotros vayamos a decirle: aquí está alguien que murió por nosotros, aquí está alguien y quiero presentarte a este Dios viviente que hizo los cielos y la tierra y que entregó su vida por ti? Tenemos que ir a esa tierra árida nosotros, a darle a conocer donde no lo conocen. Amén. Esa es la tierra árida donde ahora nosotros somos llamados para ir a llevar el evangelio de la salvación. Dice el versículo 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Recuerdo yo esta palabra tan hermosa de misericordia, estando él ya completamente crucificado, estando él habiendo sido martirizado verdaderamente, teniendo la fuerza y teniendo el poder del Espíritu Santo en su vida para poder decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Verdaderamente era una situación dura lo que estaba aconteciendo ahí, y en medio de esa ignorancia estaban siendo victimarios y no sabían la condenación que estaban acarreando a sus vidas verdaderamente. Pero qué maravilloso nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador, que aún en medio de ese dolor, en medio de esa circunstancia, decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué tremendo ejemplo estamos recibiendo delante de esa palabra. Amén. Dice el versículo 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Imagínense con qué arrogancia estaban hablando, en qué tono estaban diciendo las personas que se encontraban ahí. Traición tras traición, y sobre otra y otra traición estaban ocasionándole a él delante de su cara. Qué difícil situación, realmente incomprensible para nuestra mente. Dice el versículo 36, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Imagínense si ¿qué estaban diciendo? Si verdaderamente eres poderoso como lo has demostrado, pues sálvate, sal de esa cruz y bájate de ahí. Pero no conocían lo que verdaderamente era el poder de Dios, no conocían lo que verdaderamente estaba sucediendo ahí, la voluntad perfecta de Dios para que ese sacrificio fuera útil a nuestras vidas, para que este sacrificio fuera necesario para que los pecados, el tuyo y el mío, fueran perdonados. Esto obviamente yéndonos a la misma palabra de Dios con la liturgia que acabamos de hacer unos minutos sobre la cena del Señor, donde el mismo Señor dejó ordenado a sus discípulos, dejó indicado que hiciéramos esta liturgia todas las veces que fuera necesario en memoria de Él, para que fuésemos recordados por su sacrificio. Y yo quiero nada más comentar un detalle importante. Así como el Señor les dijo a los discípulos, he aquí mi cuerpo que por vosotros es partido, tómelo en memoria de mí. Anteriormente, cuando no conocía al Señor y que yo escuchaba esta palabra, yo decía que por vosotros es partido, y yo en mi mente decía, quiere decir que con nuestras manos, con nuestro pecado, con nuestro comportamiento, estamos partiendo el cuerpo del Señor, es decir, estamos sacrificando el cuerpo del Señor. Así pensaba yo y así creía, y me causaba mucho dolor esta palabra. Y más adelante, cuando recién me convertí al Señor, la entendía poquito diferente. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Yo entendía, entonces quiere decir que por mi causa es partido. Ahora ya no pensaba que por mis manos o por mis pecados yo partía o sacrificaba el cuerpo del Señor, sino ahora por causa mía, por razón de perdonarme a mí, Dios, su cuerpo era sacrificado. Así lo entendía yo. Entonces, estudiando y viendo versiones diferentes, me gustó mucho al encontrarme una ocasión con la versión en inglés, donde al encontrar esta palabra tan maravillosa, me reveló algo hermoso el Señor. Yo decía, bueno, entonces, si por mis manos o por mis pecados fue sacrificado el cuerpo del Señor, entonces quiere decir que en inglés diría by you, es decir, por ti, por tus manos, por ti mismo es partida. Pero no dice así, yo la encontré diferente. Dije, entonces, también si yo hubiera dicho que por causa de mis pecados, entonces Él fue sacrificado y eso también me causaba dolor. Entonces, en la palabra en inglés hubiera dicho, because of you. ¿Sí? ¿Están conmigo en esta parte? Because of you fue sacrificado el Señor, pero no decía así. La maravillosa palabra que encontré es by you. ¿Y esto qué significa? En favor tuyo, en favor de ti, en beneficio de ti. Mi cuerpo es partido, que es cuando él les enseñó esta liturgia a sus discípulos y que les dijo, hagan esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. En español, la palabra dice por vosotros puede, si no la estudiamos, si no la identificamos, puede causar cierta confusión, como causó en mí en otros tiempos. Pero al encontrar esta maravillosa revelación, yo, es decir, en favor tuyo, en beneficio de ti y en beneficio de nosotros, sucedió este gran sacrificio.
esta burla, este escarnecimiento, este daño que estaban haciendo al Señor, pero fue en favor de nosotros. Y eso es lo que recordamos cada vez que nos acercamos a la cena del Señor. Amén. Qué maravillosa revelación recibí yo en esa ocasión. Dije, wow, qué tremendo. Ahora sí, entiendo algo completamente diferente. ¿Me explico? Ese choque de emociones que muchas veces tenemos en nuestra mente, ese día recibí una liberación maravillosa. Dios sacrificó su vida en favor de nosotros. Es decir, nosotros debimos haber sido los sentenciados, porque nosotros, los culpables de tantos delitos, de tantas faltas, de tantas fallas, debimos haber sido los sacrificados, pero Él se puso en lugar de nosotros y fue sacrificado en favor de nosotros. Qué maravillosa verdad que encontramos aquí. Mis hermanos, ¿están conmigo? Gloria a Dios. Dice el versículo 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Ese es nuestro Rey. Amén. Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Bendito sea su nombre. El versículo 39, en este pequeño tramo encontramos algo maravilloso también. Dice el 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Imagínense qué curioso, ¿no? Él estaba diciendo, sálvate, pero también no te olvides de nosotros, sálvanos a nosotros también. Como quien dice, bájate de la cruz, pero bájanos a nosotros también. Realmente en su mente estaba habiendo una situación de egoísmo, una situación de un completo desconocimiento del poder de Dios. Pero respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, mismo que estaba hablando, dice el versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eran dos malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda, como dice el Señor. Aquí la palabra de Dios no nos revela qué es lo que había sucedido, por qué eran malhechores. No lo sabemos. Tal vez habían sido asesinos, tal vez habían sido rateros, tal vez habían sido asaltantes. No lo sabemos, la palabra de Dios no nos revela. Pero si nosotros nada más hojeamos los periódicos, imagínense cuántos malhechores hay en estos días y cuántas atrocidades tan tremendas realizan. Imagínense de las peores atrocidades, y ahí estaba crucificado uno a la derecha y otro a la izquierda. Había cometido quizás de las peores atrocidades, pero sin embargo, uno de ellos mostró arrepentimiento, uno de ellos mostró el deseo de ser salvado por Dios y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y al haber dicho eso, yo creo en mi corazón que hubo un sentimiento de arrepentimiento al momento de haber reprendido al otro y que le dijo, que no te das cuenta que somos nosotros los culpables. Había un arrepentimiento, había un reconocimiento de la culpa en su vida. Y entonces, al momento de haber un arrepentimiento, la misericordia de Dios vino a su vida. Cuando el Señor le contesta, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué maravilloso!
sin importar todas las atrocidades que hubieran cometido, el Señor le estaba dando el perdón en ese momento y la salvación a su vida. ¿No es maravilloso esto, mis hermanos? Qué hermoso que en medio de toda esa situación, en medio de ese sacrificio que estaba recibiendo el Señor, entonces estaba teniendo la gran misericordia para con uno de los malhechores. Dice ahora el versículo 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Una pequeña aclaración en ese aspecto. En el horario judío era diferente al al reloj que tenemos nosotros el día de hoy. La hora primera empezaba a las 6 de la mañana. Entonces, si contamos, la hora sexta era aproximadamente las 12 del día. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, durante 3 horas hubo tinieblas en toda la tierra. De día y de noche, no importa cómo fuera, pero hubo tinieblas. Y dice, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ahí fue esto maravilloso, que el velo del templo fue partido por la mano poderosa de Dios para abrir y ya no hubiera más impedimento para llegar al lugar santo delante de Dios. Y ese milagro maravilloso sucedió en ese instante cuando el Señor estaba entregando su vida por nosotros. Dice el versículo 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Se consumó la obra, se consumó el sacrificio, se consumó, pero no por nuestras manos, no por nuestros pecados, no por nuestra causa, no por nuestra culpa, sino en favor de nosotros, mis hermanos. Eso es lo maravilloso que nos llevamos el día de hoy. Cuando todos y cada uno nos acercamos a celebrar la cena del Señor, nos acercamos para recordar este hecho tan tremendo, pero tan maravilloso a la vez. A nuestro favor, Él entregó su vida y expiró, consumó toda su obra, todo su ministerio en la tierra. Sigue diciendo el versículo 47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Imagínense que nosotros hubiéramos estado presentes ahí. Cómo estuviera nuestro corazón. Pero el día de hoy nos llevamos ese regalo. En favor de nosotros hizo todo eso el Señor. Ese regalo maravilloso que crea en nuestra mente un conflicto de emociones, pero al final la victoria, porque Dios venció a la muerte en ese momento que expiró. Venció a la muerte en favor de nosotros. Amén. Esa es la maravilla que nos llevamos el día de hoy. Y para concluir,